Bueno, en este bloque quiero aprovechar, Berta, preguntar los antecedentes. ¿Qué antecedentes respaldan esto? Del tema que estamos hablando, del estado de las áreas naturales protegidas en nuestro país, El Salvador. Exactamente. Estas estrategias que se denominan estrategias de conservación, preservación y de desarrollo sustentable nacen como una respuesta, ¿verdad? Digamos, a todo un tema de dar respuesta precisamente a todo ese problema de impactos y deforestación masiva de los ecosistemas y la biodiversidad en el país, porque actualmente al 2010, ¿verdad?, de acuerdo al último mapa de ecosistemas levantado, se reportan que en el país únicamente nos quedan el 13% de ecosistemas naturales, o sea, de hecho en el país, lo cual es digamos, catastrófico y es, digamos, una mala noticia, no es una buena noticia. Desde los años... le agregamos la superpoblación que tenemos. Exactamente, porque toda esa población demanda bienes y servicios ambientales que proveen precisamente los ecosistemas y la biodiversidad, y de ahí depende su vida precisamente. Sí. Esto es la parte medular en esto, de hecho, también, ¿no? Y esa vinculación que no hay que perderla. Desde los años 70 precisamente, y desde los 40 inclusive, ¿verdad? Pero desde los años 70 se inicia de forma sistemática con los esfuerzos de identificación de ciertos espacios naturales donde quedan los últimos reductos, o sea, de ecosistemas y biodiversidad, identificar, digamos, estos espacios para conformar un probable sistema nacional de áreas naturales protegidas para conservar precisamente esos ecosistemas naturales. En el 73, muy importante, se crea la primera ley forestal, y esa ley tenía también un carácter protectivo. Llegamos a se inicia con el Distrito Forestal de Metapán, que es adquirido por el Estado, que posteriormente es lo que conocemos como el Parque Nacional Montecristo, de hecho ahora. Llegamos a los años 70, ¿verdad?, donde se continúa este proceso investigativo, que se revisó el 80% precisamente de El Salvador para la identificación de esto. Se logra identificar 92 áreas y el Consejo de Ministros de ese momento, ¿verdad?, autoriza la reserva precisamente de esas 92 para que sean manejadas como parques nacionales, y se inicie todo el proceso de conservación precisamente de estas áreas. Y precisamente en los años 70, olvidé decir que se crea la primera institucionalidad en torno, digamos, a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad dentro del Ministerio de Agricultura. Y luego llegamos a la parte de los años 90, donde se crean los primeros instrumentos y los cuerpos de ley, digamos, vinculados al tema de la gestión ambiental. En el 94 se aprueba la Ley de Protección a la Vida Silvestre, y en ese mismo año El Salvador ratifica el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, que es la base para el tema de la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad. Y también se crea la institucionalidad rectora del tema ambiental en el 97, que es el Ministerio del Medio Ambiente, y vinculado a eso se aprueba la Ley General de Medio Ambiente, que en el artículo 78 crea, y dice créase, no dice vaya a crearlo y cree otra ley, créase el Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de El Salvador, y da ciertos lineamientos desde el artículo 78, es todo un capítulo dedicado a esto, ¿verdad? ¿Y qué sirvió de base? Precisamente el informe, ¿verdad?, que concluyó con la propuesta la primera propuesta del Sistema Salvadoreño de las Áreas Naturales Protegidas, del SISAP, en el 94 precisamente, ¿verdad? Y en el año 2000 entran en vigencia, ¿verdad?, las principales estrategias y se operativizan las principales estrategias vinculadas a la gestión de la biodiversidad y de la gestión ambiental, también vinculado al tema precisamente de biodiversidad y de áreas naturales protegidas. Ahí se aprueba la primera estrategia de biodiversidad del país en el 2000, se crea también la Política Nacional de las Áreas Naturales Protegidas en el 2002, y se crea la Estrategia de la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y el Corredor Biológico, pero también se crea una estrategia vinculada a garantizar la participación equitativa, democrática y protagónica de la sociedad civil para el manejo de las áreas naturales protegidas. En teoría, pero en estas marco jurídico, pues es como un respaldo jurídico, digo, escrito, exacto, en teoría, pero exactamente. Y su cumplimiento, hablemos de ahí eso. Está, ¿verdad? Que parte de los resultados, o sea, que vienen en la parte de los informes, es todo el tema de análisis, porque hay toda
todo un respaldo que se desarrolló, todo un marco legal que respalda a estas estrategias de conservación como las áreas naturales protegidas y que están vinculados al tema de las reservas de biosfera, los corredores biológicos, los sitios Ramsar, ¿verdad? Y las 15 áreas de conservación. Entonces, pero el nivel de cumplimiento, digamos, de todos estos marcos legales es bajo y hay, digamos, o sea, toda una deuda pendiente en torno, digamos, al cumplimiento precisamente en términos de la gestión, la protección, ¿verdad?, que implica garantizar, digamos, precisamente los ecosistemas y la biodiversidad para garantizar bienes y servicios ambientales, insistimos, a la sociedad salvadoreña. Entonces, no hay un cumplimiento ni tan siquiera aceptable en términos, ¿verdad?, de todo el marco legal ambiental que subyace, digamos, a la parte de la gestión de las áreas naturales protegidas. Sí, bueno, hago esa pregunta porque tiene que haber penalidades si estás infringiendo, pues, y algo que se ha decretado en un marco jurídico, algo que es un compromiso de todos, es compromiso del gobierno central, del gobierno local, del legislativo, de todos. ¿verdad? Del judicial también, que tienen todos obligaciones, o sea, de hecho en esto, ¿verdad? Y cada institución vinculada a esto, que no solamente el Ministerio de Medio Ambiente como rector, aquí entra inicialmente, está vinculado netamente a través de la rectoría, o sea, todo el porqué forestal, a través de la ley forestal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también se vincula el MinSal con todo el tema del saneamiento ambiental, ¿verdad? Se vinculan también las alcaldías, las unidades ambientales de las alcaldías, es decir, aquí es una vinculación y desde el legislativo, o sea, también el seguimiento que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático debe de dar al cumplimiento de estas leyes y fiscalizar. Por ejemplo, a la fecha se aprobó en el 2005 la ley, digamos, específica de las áreas naturales protegidas y a la fecha no contamos con el reglamento. Y oíste que en el 94 se aprobó la ley de vida silvestre y a la fecha no contamos con el reglamento de dicha ley. Y que se cumpla, pues. Exactamente. Antes de irnos a la pausa, desde esas décadas que nos hiciste esta reseña, la población ha cambiado, entonces. Los pobladores, los locales de estas áreas, en conciencia de ellos mismos, de cuidar sus recursos naturales. Donde ha habido presencia de una organización comanejadora en alianza con el Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad?, para manejar no solo el área natural protegida, sino toda la zona que le rodea de amortiguamiento y los corredores biológicos que las interconectan, allá hay comunidades viviendo. Se ha emprendido todo un proceso, ¿verdad?, de empoderamiento, de educación y cultura ambiental, de apoyo también a las comunidades, porque las áreas naturales protegidas generan oportunidades reales para las comunidades, digamos, hacia solventar sus necesidades básicas, que no es posible, digamos, que a veces llegue un programa gubernamental, de hecho, ahí. Entonces, o sea, ahí es donde se ven beneficiadas, precisamente a través de proyectos concretos para solventar sus necesidades de hecho básicas. Y la comunidad en sí, que esto es un proceso de mediano y largo plazo, cambiar hábitos y patrones. Y obviamente en los adultos es difícil conseguirlo, claro, pero por eso es imprescindible trabajar precisamente con los centros escolares, con la niñez y permanentemente, de forma ininterrumpida, de forma sistemática. Es ahí donde está la parte clave de un ministerio altamente central y clave en el país, que es el Ministerio de Educación de El Salvador. Bueno, tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Amigos televidentes, ya volvemos para el tercer bloque de nuestro programa y el cierre.